Así es. Conozco montañistas. Otra vez en la UCI tuve un paciente de Holanda que él había subido zonas de Nepal, del Himalaya. Mira, pues. Va a zonas de Huaraz y se me descuajeringa y termina con un edema de pulmón por mala altura que termina utilizando dispositivos CPAP. ¿Y cómo se explica eso? Si estando en Himalaya, que supuestamente pues lo toleró muy bien, y viene a Huaraz y sube a esas montañas, esas cumbres, ¿hay algún factor predisponente? Muy bien, ¿quieres que te diga la verdad o te confundo? Dime la verdad mejor. No tengo la menor idea. Okay. Y no se sabe. Y eso es lo bonito de las patologías relacionadas a la altura. Ahora confúndeme. Hay muchas cosas que no se saben. Exacto. Entonces, exacto. por eso la medicina de altura es realmente como una especialidad médica. Ajá. Porque esa persona se va a comportar de manera distinta en zona de altura que sobre el nivel del mar. Su cuerpo no es el mismo que sobre el nivel del mar. Entonces es muy, muy bonito y es muy interesante ver esas características, ¿no? Si tu paciente tiene un dolor de cabeza intenso que le afecta la luz, que empiezas a ver que camina descoordinado, o es una persona que siempre ha sido muy tranquila y empieza con cambios de temperamento, claro. ¿no? Entonces eso o cambios con palabras confusas, que empieza a gritar, a estar mucho más reacio, eso se llama encefalopatía. Eso también es una característica de un edema cerebral por mal de altura. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese tipo de pacientes? El descenso. Descenso nuevamente mayor a 1000 metros, o sea, que vaya, ¿no?, menor a 1500 metros sobre el nivel del mar. Abordar la misión. Sí, en los países más desarrollados en el tema de alta montaña, ¿no?, se hace una aeroevacuación a ese tipo de personas con un oxígeno suplementario. Podemos utilizar el oxígeno, como muy bien había comentado Javier, sobre el uso de cánula binasal a 15 litros, ¿no?, para hacerlo como un dispositivo de cánula de alto flujo o... agregado a la máscara con reservorio, ¿cierto? Claro, puede ser una máscara con reservorio o con la misma cánula binasal a 15 litros o buscando una saturación mayor a 90. Lo que queremos hacer es que el cuerpo abunde el oxígeno para revertir la situación de la hipoxia hipovárica. Se puede utilizar algunos medicamentos, como hay una cascada inflamatoria, el uso de la dexametasona también es muy interesante, y el uso de muchas veces, por consecuencia de que el oxígeno no está llegando bien, lo que hace el pulmón es hacer una vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción hipóxica generalizada se llama eso. Y entonces eso genera incremento de presión, incremento de resistencia, y como hay daños en la permeabilidad, sale y fuga más cantidad de líquidos y genera más edema. ¿Y eso cómo se denota? ¿Con atelectasia? No, eso de ahí se ve como infiltrados en alas de mariposa, se llama en la radiografía. ¿no? pero en ese momento... En ese momento lo que puedes escuchar son crepitantes. Excelente. ¿Ya? Son crepitantes. Entonces, ¿qué cosas se necesita hacer para evitar también eso? Hay un medicamento que alguno de ustedes lo debe conocer porque hasta tiene una película, que es el Viagra. El Viagra, que es el sildenafilo, ¿no? Es un medicamento seguro lo han escuchado, seguro algunos lo han escuchado, sí. Algunos se han confundido con el Apronax, la pastita azul, ¿no? Los dos son pastillita azul, se han confundido y han tomado ese, pero originalmente nace para la hipertensión pulmonar. Exacto, sí, claro. De ahí ya que los efectos adversos fueron más comerciales, pero entonces evita la hipertensión pulmonar. Entonces el uso del sildenafilo o el uso del tadalafil, que tiene un tiempo de vida más alto, es interesante. El uso del nifedipino también como un calcio antagonista
también va a ayudar a este tipo de pacientes. Entonces es un buen pretexto ahora comprarse de la fila. Ya. Para prevenir la hipertensión pulmonar. De todas maneras. Entonces, fíjate cómo estas cosas pueden suceder y sobre todo que suceden cuando menos te lo esperas. Es más, te voy a confesar algo. Los que son nativos de altura y que viajan sobre el nivel del mar por más de 7 días y regresan a altura, pueden hacer edema de pulmón por mal de altura. ¿Ah, sí? Sí, y eso se llama edema de reentrada. Y a veces ese edema de pulmón por mal de altura es más severo que si una persona que vive sobre el nivel del mar viaja a altura. Entonces, yo he publicado algunos artículos acerca del edema agudo de pulmón por mal de altura de reentrada, que es muy interesante. Otra patología que últimamente he visto y he estado mandando un reporte de caso es el neumomediastino espontóneo por altura. Sí, me habías comentado la vez pasada. Entonces, que es hay de lo que he revisado, hay entre 8 o 9 casos publicados a nivel mundial. Ya con el mío serían 9 o 10. ¿Y eso qué implica? ¿Una baja precarga? No, lo que sucede es que es muy probable que esos cambios bruscos, como tú mismo has dicho, tú has ido a Parón, 4.000 y tantos. Claro. Entonces has pasado de 3.052 metros a 4.000 y tantos ¿en qué? 2 horas. Sí, más o menos. Entonces esto ha sido casi 1.000 metros, ¿no? En 2 horas. Claro. Esos cambios de presión, ¿no? Generan cambios a nivel pulmonar. Y esos cambios a nivel pulmonar también generan cambios y alteración a nivel del parénquima por la misma distensión y el agotamiento. Lo que habíamos hablado con Omar, ¿te acuerdas del CILI? Claro, eso es lo que patología del COVID. Así es, entonces genera y puede generar microdaños a nivel de las pleuras que genera que se salga el aire y se meta el mediastino. Oh, tú sabes que yo llego a una Parón y nos subimos a un bote para tomarnos una foto, pero todo bien, y el bote se desprende y se empezó a meterse iba a decir alta mar, pero era un lago, ¿no? Oye, tuve que chapar tu remito. Mi remito porque nos estábamos yendo. El Huacarán te estaba llamando. En serio, y bueno, el gin en ese entonces creo que me salvó. Porque yo estaba haciendo fierros y eso creo que realmente me salvó porque estaba metiéndose. La corriente es bastante fuerte. Sí, claro, o sea, toda la filtración va por abajo, entonces se generan corrientes, se ve bien tranquilo, pero por abajo es bien complicado y hay gente que puede haber fallecido ahí. Entonces, tranquilamente. Fíjate cómo esas consideraciones hacen de que el personal prehospitalario vea a la medicina prehospitalaria como algo distinto. Totalmente. Es un no mundo como aparte. una receta de cocina, es no como aparte, es el adaptarse Exacto. a situaciones, es un movimiento, es una evolución, es una característica dinámica de la medicina prehospitalaria que no es que en todos los lugares voy a aplicar lo mismo. Dinámica y adaptativa. Exacto, entonces tengo que tener en cuenta los factores, tengo que tener en cuenta qué cosa estoy llevando, tengo que tener en cuenta con qué voy a viajar, tengo que tener en cuenta, si bien la prevención es importante, saber cómo yo construir algunas cosas. ¿Qué hacemos nosotros en el tema de alta montaña? Que es, sabemos que no podemos llevar una tabla o sabemos que no podemos llevar a algo que pueda inmovilizar un dispositivo, ¿no? Una férula espinal larga, una tabla tipo scoop, una cama al vacío, ¿no? Entonces, pero porque nos genera bulto. Claro. Entonces, si ese bulto es no llevar agua, no llevar ropa seca, no llevar cambios, no llevar medias, 2 tipos de media, que para evitar todavía el pie de trinchera. ¿No? Entonces, fíjate cómo nosotros y el personal que actúa en zonas agrestes tiene que ser un personal muy especializado. Y por eso la Asociación de Guías de Alta Montaña infelizmente tiene un convenio, la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú, con la Universidad de Colorado, con la maestría en lo que es Wireless and Emergency Medicine, ¿no? Para que dicte capacitaciones sobre medicina de zonas agrestes. Yo soy colaborador de la Universidad de Colorado para ese tipo de cursos. Le agradezco
por haber confiado en mí. Ojalá haya habido otro candidato si me hayan elegido a mí por eso, por bueno. O de repente no había. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Pero una de las características interesantes, y sobre todo por eso es que son muy especializados, es que tú tienes la capacidad de construir una camilla con las mochilas, Claro. con las varas, Los bastones, los bastones de caminar, ¿no? Con varios dispositivos, ¿no? Con las mismas mochilas puedes hacer el correaje. O las casacas, Entonces, ¿no? Inversa. con las cuerdas puedes estabilizar el paciente. Entonces, de esa manera, tú te aseguras la estabilidad del paciente y lo puedes ir sacando y caminando sin necesidad de llevar dispositivos que te puedan generar de u otra manera bulto o te pueden perjudicar en tu camino. Entonces, por eso es muy bonita la medicina en zonas agrestes, porque te permite manejar con los elementos que tú tengas, conociendo el daño que tiene el paciente, conociendo la fisiopatología que tiene el paciente, saber cómo estabilizarlo. Agradecemos a Sol por pertenecer a la familia de Camino a la Emergencia. Sol, soluciones para reanimación y cuidados intensivos agudos. Gracias Corporación Galway, representante exclusivo de Sol en Perú, por hacer esto posible. Exacto. Entonces, es más, como es una medicina táctica, ahí ya no usamos el XABCDE, usamos el protocolo March, ¿no? El March-Pau. Así es, para poder nosotros evaluar al paciente como si realmente fuese un paciente de medicina táctica. Entonces, eso es en relación a lo que es problemas relacionados a hipoxia hipovárica, ¿sí? Tener en consideración que la hipotermia también es dañina para el paciente, tener en cuenta que al paciente hay que calentarlo si sospechamos de zonas de hipotermia, ¿no? Sobre todo temperaturas centrales menor a 35 grados, porque ya empiezan a presentar entre 35 a 32 grados ya alteraciones electrocardiográficas, que lo conocemos como la onda J de Osborne, ¿no? La reserva cardíaca, que es el metabolismo o la cantidad de energía que tiene el corazón para hacer su función, también se va a ir alterando. Tener en cuenta que si yo encuentro un paciente en zona de altura que se ha perdido y le encuentro bradicárdico, es un factor de riesgo fundamental. No es que el paciente haya sobrevivido y esté tranquilo, sino que lo más probable es que la taquicardia ya haya descompensado y la reserva cardíaca ya se haya agotado, que ahora está entrando una bradicardia, ¿no? Entonces, el calentamiento de este paciente, el calentarlo, pero el saber que puedo mantener ese calentamiento. Porque si yo lo caliento y se me acabó todo y otra vez se me enfrió, esos cambios bruscos de temperatura generan alteraciones a nivel hematológicas y puedo generar al paciente que termine generando más daño o con un tromboembolismo pulmonar asociados a los cambios hematológicos, ¿no? Y una de las cosas es también el uso de las mantas térmicas, ¿no? Sí, claro. Entonces, podemos utilizar... Hay mantas térmicas y hay mantas térmicas. Claro, exacto. Claro. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos, recordar también que la manta térmica lo que hace es mantener el calor que tiene el paciente corporal. Si el paciente está hipotérmico y yo le coloco una manta térmica, dependiendo mucho, como tú bien dices, dependiendo de cuál manta térmica uso, el paciente va a seguir hipotérmico, ¿no? Exacto. Entonces tengo que hacer un tipo de reanimación, ¿no? Para manejar el calor. Dependiendo mucho de la característica del paciente, pues una reanimación activa, una reanimación pasiva, para que ese paciente pueda elevar el calor y con la manta térmica mantener ese calor dentro y circulando para que ese paciente no pierda calor y no se perjudique después por los cambios a nivel de temperatura. Entonces es muy interesante eso, hablando acerca netamente, mira que ya cuánto tiempo, producción, ¿cuánto tiempo vamos? 44 minutos, muy bien. Entonces,
Entonces, solo hablando acerca de altura. Entonces, para resumir ese detalle, ¿qué recomendación darías tú a ese personal que de alguna manera asume la primera respuesta ante situaciones adversas en altura? ¿Qué tendríamos que llevar? Entiendo que es una mochila, no es un maletín como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ¿cierto? Es una mochila donde tendríamos que llevar insumos determinados para poder generar de repente un buen tratamiento en tiempo y en proporción hasta que llegue la ayuda o hasta que lo puedas evacuar. Así es. Lo principal y el pilar de manejo de todas las enfermedades relacionadas a altura es el oxígeno. Ok. El oxígeno. O sea, se tiene que tener un balón de oxígeno. Pero eso no te demora mucho, o sea, no te dura mucho, ¿no? La demanda. Por eso se tiene que mantener a un flujo continuo, un bajo flujo continuo, puede ser de 2 litros, de 3 litros, claro. Mantenerlo para que de esa manera el cuerpo, al tener un oxígeno a altas concentraciones, a un FiO2 casi mayor a entre casi 30% o 32%, ¿no? Podamos mantener una cantidad de oxígeno importante para que todo el proceso de inflamatorio no incremente. El uso, el tener, ¿qué cosas podemos llevar? Dexametasona. Okay. ¿No? Podemos llevar nifedipino, eso viene en pastillitas, el sildenafilo, ¿no? O llevar paracetamol, llevar por si acaso ampollas de adrenalina y antihistamínicos, porque también cualquier comida en zonas de altura nos puede caer mal. Hay turistas que son alérgicos a ciertas cosas, ¿no? Y que no sabemos, entonces hay que tener siempre todo eso en consideración. Sobres de electrolitos. Claro. Para que las personas se puedan hidratar. Siempre se dice la hidratación con agua, pero en este caso, por las pérdidas metabólicas, por el incremento de sudor, a veces uno no siente que suda, ¿no? Pero es porque el frío y todos esos cambios hace que se evapore a veces mucho más rápido, pero estamos perdiendo sales, estamos perdiendo cloro, estamos perdiendo varias cosas. Entonces es muy interesante este equipo y todo esto puede entrar en una maletita chiquita. Claro. Y yo considero también importante el llevar un torniquete, ¿no? Más que eso. Entonces, es llevar, o sea, si justamente estamos hablando de ese detalle, para aligerar la carga, yo creo que sería menesteroso llevar todo un kit de control de hemorragias. Porque si bien es cierto, estamos hablando de mal de altura o de una situación súbita de esa naturaleza por adaptación del clima, pero esa altura pues tiene pendientes, ese pendiente puede generarte un resbalo, puede generarte una lesión. Avalanchas. Y esta lesión puede traerte problemas en el detalle de lo que es una hemorragia. Para eso justo tenía este IFAC, que fue el mismo que se lo sequeamos a los señores. No es el mismo. No se lo hemos quitado a la Asociación de Guías de Alta Montaña para traerlo acá. Es otro. Es otro. Este es un kit, es un IFAC de respuesta para lo que es control de hemorragias con un torniquete de séptima generación tipo CAT, que es el Compact Application Tourniquet. Tenemos vendajes con gel hemostático, sin gel hemostático. Tenemos una venda muy peculiar, que es el vendaje NAR, ¿no? El North American Rescue. Tenemos parches oclusivos para lo que es neumotórax abierto. Tenemos lo que es la luz, la luz LED, que me va a durar 5 minutos en una situación agreste, a oscuras. Tenemos cánula nasofaringia. Tenemos la aguja que tanto hablamos y tanto de repente mencionamos, pero no la conocen, que es la aguja de descompresión torácica. Que también se puede aplicar, sobre todo cuando hay caídas, cuando hay avalanchas. Claro. Muchos factores se pueden aplicar, realmente, muchos factores, ¿no? Y tenemos también acá un parche oclusivo para el detalle traumas orientales, ¿no? Que está hecha de polipropileno. Y un set de información para el contexto de triage. Y también una tablilla de registro para cuando uno termina su inscripción o su reporte, simplemente borras esto como una pizarra clínica y continúas escribiendo, ¿no? Son detalles que pues, nos ayudan a nosotros a tener, ¿cómo no?, una respuesta de repente, como tú mencionabas, control de hemorragia. Así es, y sobre todo de que viene en un equipaje
o sea, bastante pequeño, Es una mujer. ¿no? Entonces, Esto va acá. esto se puede llevar o en el muslo, se puede llevar en una mochila y siempre viajar ligero, y lo que uno meta adicional puede ayudarlo o puede ser un estorbo para las cosas. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Continuamos agradeciendo a más auspiciadores. En este momento, Spencer también es parte de la familia de Camino a la Emergencia. Spencer es un auspiciador de gala que tenemos. Gracias, Spencer. Fabrica equipos para momentos decisivos. Muchas gracias, Spencer. Existe otro tipo de emergencias relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, muchas veces, ahora que ya empieza el verano, ya dentro de unos pocos meses, todo lo que son emergencias relacionadas al buceo o a rescates acuáticos. ¿no? Interesante, sí, claro. Entonces, una de las cosas interesantes que uno puede observar es que hemos visto mucho Baywatch. ¿Sí? O sea, hemos visto mucho Baywatch. Uno ha pasado su adolescencia viendo Baywatch. Yo siempre lo utilizo en los cursos de BLS, ¿no? Solamente cuando alguien sale de ahogado, pues viene una Pamela Anderson a recuperarte, te reanima, y es la única vez donde veo que el paciente, en vez de ir a la UCI por reanimación, no, sale a cenar con Pamela Anderson. Así es. Eso solamente pasa en Hollywood, ¿verdad? Entonces una de las situaciones iniciales para ese tipo de rescate de una persona que se está ahogando es que el rescatador se puede convertir una víctima más. Tranquilamente. Sí, porque la persona está tan desesperada que va a luchar por su vida, y luchar por su vida es intentar ahogarte para él salir, Claro. ¿no? Entonces, muchas veces la forma más fácil es lanzarle algún tipo, una boya, lanzarle algo, ¿no? En el caso, cuando hablamos acerca de ese tipo de rescates, si no alcanza las cosas, no alcanza algo, es poder ponerse en la parte posterior del paciente. Exacto. ¿Sí? Para poder hacer una técnica que es una técnica de rescate que usan los Navy SEALs, y mientras uno calma al paciente. Claro. Si uno está intentando yéndose a la parte de atrás y el personal lo intenta agarrar, empujarlo. O sea, empujarlo y patearlo, Sí, empujarlo. es radical. Y o sea, suena feo, oye, pero o sea, ¿cómo lo vas a empujar? Porque si es que esa persona te va a intentar ahogar por la desesperación. Entonces, si uno lo aborda de manera posterior, tiene mucha más facilidad de calmarlo, y él se va a poder hasta apoyar encima tuyo para poder mejorar. ¿Sí? Entonces, si uno encuentra a una persona inconsciente y está en alta mar, o está inconsciente posterior a un temas relacionados a buceo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer buceo. Entonces, uno puede utilizar algunas maniobras, que es el face shield, ¿no? Hay unos tipos de face shield especial para poder hacer ventilación, una ventilación cada 6 segundos en el caso que uno vea a una persona inconsciente que tiene pulso pero que no respira, o sea, es un paro respiratorio. Entonces, obviamente hay algunas técnicas para poder subir a ese paciente al bote y poder llevarlo a mejores situaciones. Otra de las cosas que se puede ver son las enfermedades relacionadas a enfermedades descompresivas. Cuando nosotros estamos sumergiéndonos, la principal molestia va a ser a nivel de los oídos y a nivel de las zonas huecas, que vamos a tener los senos paranasales, ¿no? La zona de los oídos. Muchas veces lo que hacemos es ecualizar, que es, ¿no?, liberar la presión, puede ser, ¿no?, tapándole la nariz, haciendo presión para que se abra la trompa de Eustaquio y se equiparen las presiones, ¿no? Porque recuerden de que justo la ley de Boyle aumenta la presión y el volumen va a disminuir. Entonces,
Recordar que el tanque que nosotros usamos en buceo no es tanque de oxígeno, es tanque de aire aire, comprimido, claro. ¿no? Porque el oxígeno es volátil, entonces si incrementa la presión ahí, vamos a terminar siendo nosotros una mina submarina, ¿no? Claro, Entonces claro. es aire, ¿no? Que lo que usamos en buceo recreacional. Y hay un buceos que son buceos más profesionales que usan ciertas combinaciones con helio o el nitrox, que es oxígeno, oxígeno al 32% y algunos cambios distintos. Entonces, esos son a veces el principal malestar, sobre todo las personas que sufren de sinusitis o las personas que están resfriadas y que intentan bucear, puede generar dolor, ¿no? Mucho dolor. Entonces, intentar evitar, si son personas que están agripadas o que tienen sinusitis crónica y que están con bastante mucosidad, intentar posponer su buceo porque a veces puede generar mayor molestia. Cuando uno está en las profundidades del océano, ¿no? Bajo el mar, como dice el cangrejo Sebastián, entonces genera algunas cosas, que es el nitrógeno, ¿no? Sale a nivel de pulmonar y normalmente puede incluirse a niveles de articulaciones o de algunos órganos nobles. Nosotros por eso tenemos que hacer una parada de seguridad. Después, cuando estamos saliendo de buceo, no podemos agarrar y subir como torpedos. No, tenemos que tener una parada de seguridad. ¿Qué significa? Que a 5 metros hacemos una parada de 3 minutos, ¿no? En el cual nosotros lo que estamos generando es que todo ese nitrógeno que se ha salido vuelva a nivel pulmonar para que no haya problema. Cuando uno sube de manera muy estrepitosa, lo que hace es acumulación de nitrógeno, Claro. ¿no? Y esto puede generar problemas fatales. Por eso muchas de las problemas que son enfermedades descompresivas, tanto tipo 1 como tipo 2, pueden terminar en cámara hiperbárica. Claro. ¿Para qué? Para generar incremento de la presión, para que ese nitrógeno vuelva a su lugar de origen. ¿En qué personas sucede, sobre todo las enfermedades descompresivas? Buzo, ¿no? Buzo. Los buzos profesionales, los que van a plataformas petroleras, Submarinos. los que están limpiando a veces barcos grandes o plantaciones petrolíferas o algunas que a veces sacan hasta algunos tipos de gases o que hacen tuberías submarinas de soldadura, todo eso van a cambiar también su estructura. Entonces hay muchas personas en las cuales tienen que estar posterior a que salen a la superficie, estar un tiempo prolongado en cámaras hiperbáricas para evitar las enfermedades descompresivas. Puede llegar a generar infartos agudos de miocardio, las enfermedades descompresivas, ictus, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares. Entonces, ver que la medicina prehospitalaria realmente, en todos sentidos, es individualizada. Totalmente. Si bien existen protocolos de manejo, ¿no? Se amoldan a las situaciones de cada paciente, ¿no? Situación de trauma, porque no todo, muchas veces pensamos que prehospitalario es trauma. Y prehospitalario no es trauma. Y muchas veces es la menor cantidad de atenciones que se tiene es por trauma, ¿no? Prehospitalario también tiene cosas, relaciones a cosas médicas, ¿no? Y es muy bien el uso del OPQRST. Exacto. El uso, la medicina táctica de combate, ¿no? Y no necesariamente, no, oye, pero yo nunca voy a ir a la guerra, ¿no? Pero hay ahora con los niveles de sicariato, con los niveles que no solo suceden en Perú, también suceden en otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces en las partes internas del país también. Eso sobre todo para la gente de Abu Dhabi, de Surinam, de San Marino, que nos ven también. El tema relacionado a delitos de zonas urbanas, ¿no? Los tiradores activos en zonas urbanas. Sobre todo eso sucede a veces en Estados Unidos, saber qué cosas nosotros tenemos que hacer, cómo vamos a estar inmersos dentro de un equipo de rescate, ¿no? Claro. La medicina de zonas agrestes. Justamente mencionando eso me ha hecho recordar, si bien es cierto, tenemos situaciones, se podría decir, limitantes en el detalle de la altura, del buceo,
pues también, como lo has mencionado, tenemos lesiones y heridas que pueden suceder en situaciones agrestes y austeras, como de repente la zona del bosque o la zona de la sierra, de repente las zonas limítrofes, ¿no? Donde podemos tener, cómo no, lesiones de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos situaciones en las que podemos generar, quizás, cómo no, lesiones, heridas, laceraciones, punciones, cortes, fracturas, porque te puedes caer, te puedes quebrar algún hueso, puedes generar, incluso puedes pisar una mina antipersonal. Exacto. Y esa mina antipersonal me va a generar lesiones, ¿no? Son lesiones tipo blast, ¿no? Que afectan los espacios donde contiene aire, ¿no? El oído, eso sí sobrevives. claro, O sea, exacto, porque... eso sí sobrevive, porque como la lesión primaria, ¿no? Ah, sí. O sea, estamos hablando del oído, estamos hablando de los senos paranasales, estamos hablando del sistema respiratorio, estamos hablando del sistema gastrointestinal, que definitivamente van a ser afectados, ¿no? Y vamos a tener, pues, de repente una hemorragia a nivel de oído, vamos a tener de repente sangrado a nivel nasal o de la boca, vamos a tener neumotoras a tensión, vamos a tener probablemente... Además, hasta bilateral podría ser. Exacto, hasta bilateral. Y esa lesión de Blas, que son las perforaciones intestinales, que probablemente por fuera no tengas nada, no está, se ve completo, pero por dentro, por la onda expansiva y la energía cinética, genera lesiones internas. Esa energía cinética no tiene moral, no tiene ética, realmente no tiene bandera. No tiene bandera. Esa no cree en nadie. Y como es un programa que se ve en varios lugares de Latinoamérica, no necesariamente van a estar limitados como de repente en Perú podría pensarse que se está. Entonces quizás llevar una maleta con un ecógrafo portátil es hoy por hoy el quinto elemento del examen físico, ¿verdad? O sea, tenemos la inspección, tenemos la palpación, la auscultación, la percusión y el ecofaz. La insonización. O la ultrasonido, ¿no? Exacto. Y tampoco estamos tan lejos de ello. Recordemos que, y te hago recordar que vas a tener una charla próximamente, ahora Dios mediante, en Chile, para un congreso que estamos yendo para allá y vamos a hacer justamente ecofaz. Vamos a hacer ecografía o ultrasonido en la atención prehospitalaria, eso representando pues a nuestro querido Perú. Y justamente porque no estamos lejos de que eso suceda. Ya en la maleta, un ecógrafo que cabe en la palma de tu mano, tranquilamente puede generarse de alguna manera, cómo no, ya una obligación de atención a nivel prehospitalario de otro nivel. La tecnología alemana llega a camino a la emergencia. PAX, otro auspiciador que tenemos tanto que agradecer, Alfredo. Sí, muchísimas gracias, PAX, por estar compartiendo con nosotros el auspicio aquí en Camino a la Emergencia. PAX, equipos para el mejor desempeño. Gracias, PAX. Tenemos la telemedicina que va a generar también ventanas de conexión y esa información tiene que ser, cómo no, viable en el sentido de que puedas tomar de repente una lesión, no necesariamente una explosión, puede ser cualquier situación, una herida, incluso una herida de bala o lo que sea que fuese, y estás a 2 o 4 horas del lugar, tranquilamente tú puedes mostrar, si tienes una telemedicina activa, imágenes, fotografías completas, primero, tomando el lugar del ambiente, tomando el lugar de la lesión, tomando una fotografía del aspecto general del paciente y mostrando en qué situación de deterioro está su sistema. Y esto hará que de repente el médico pueda darte una orientación, una mejor orientación. Y si ese paciente está a 2, 3 o 4 días del lugar de evacuación, entonces tienes harto trabajo que va a tener que generar. ¿Cómo no? Situaciones en las que tu mochila vas a tener soluciones y dispositivos que pueden generar de repente y marcar una gran diferencia. Habíamos hablado de un kit de lo que es hemorragias. Podemos estar hablando también de lo que son soluciones como el cloruro, ¿no? Analgesia, sedación, en la medida que tú estés de repente capacitado, en la medida que puedas tener la autorización legal para hacerlo, ¿no? Una analgesia, podemos hablar del fentanilo, el transmucoso, ¿puede ser? Podemos usar el fentanilo intranasal, ¿no? Como habíamos hablado. Exacto, hay una transmucosa que se usa como un chupetín. Entonces, ahí eso exacto, sí, ajá, eso ¿no? También, que son como unas paletas. Exacto, eso es, de 200, 400, 600, 800, sí. Hasta 1200. Lo ideal es usarlo entre 600 a 800 microgramos. Y esta se utiliza amarrándolo al dedo.
¿Cómo tú dirás cómo? Porque si tú estás en un campamento o haces un campamento improvisado y estás difícil de evacuar, pues entonces el manejo del dolor es importante porque es un ser humano y esta definitivamente no te va a gustar como las lesiones. El motivo de transporte, ya el paciente o la víctima tiene ya una gran tortura por la lesión en sí. Imagínate movilizarlo manejando ese tipo de dolores. Entonces la analgesia, la sedación o la analgesia en este caso va a ser importantísima con el fentanilo. Es una paleta que lo amarras al dedo y le vas a decir lo siguiente: no se chupa, no se muerde, porque vas a tener una sobredosis. Ajá. Solamente lo pones en el carril de la boca, es como charchar coca, ¿no? Lo pones en la parte lateral de la pared De la mucosa. de la mucosa y lo tienes ahí. Lo tienes ahí. Pasa el dolor, te lo retiras. Vuelve el dolor, te lo vuelves a poner. Y eso es algo que definitivamente, pues, es muy viable. Aunque si hablamos de medicina, la ketamina es la top, Sí, ¿no? La ketamina es la que... tenemos también otras situaciones, por ejemplo, que no es ajeno de las mordeduras de araña, Exacto, sobre todo exacto. Loxaceles laeta, las viudas negras, que también necesitan un tema relacionado a telemedicina, Exacto. ¿no? En la cual se decía antes, tráeme la araña para saber... ¿no? Sí. Entonces, o sea, me picó y yo tengo que buscar dónde está la bendita araña. Entonces, No, es ¿no? Ya uno le puede tomar foto, ¿no? Ya que ahora todo es redes sociales, Exacto. puede tomarle foto para ver qué tipo, si va a necesitar, ¿no? Un suero antiloxocélico, si es un tipo de araña que te genera neurotoxicidad, o como tú bien dices, los ofídicos, ¿no? Utilizando otro tipo de... Hay algunos sapos que también generan venenos y otro tipo de, claro. de alimentos comestibles. Muy fatales, ¿ah? Sí, claro, sí. También tenemos de repente, como no, si te caes en la fatalidad, podemos tener unas lesiones por aplastamiento. También Que se difiere mucho por síndrome de aplastamiento. Y se difiere por lesiones por aplastamiento, síndrome compartimental y el síndrome por aplastamiento, ¿no? Donde uno es que está sucediendo en el momento del aplastamiento, el otro, el síndrome compartimental es sobre todo la gran presión que generan las fascias musculares. Y el síndrome de aplastamiento es post-recuperación. Sí, a la hora que lo retiras, hay que trabajar mucho para que no muchas veces terminan en hemodiálisis por la cantidad de toxinas y el incremento de muchos tóxicos y el fallo a veces que pueda generar el renal por el tema de la mioglobina y por las alteraciones electrolíticas que pueda tener, ¿no? Sí, a veces el desenlace de ese tipo de pacientes es bastante fatal. Y eso es el PFC, ¿no? El Prolonged Fire Camp, ¿no? El tratamiento prolongado en campo, sí. ¿No? Y eso también genera, cómo no, un cuidado de atención, una especialidad, una actualización, es un conocimiento que cada uno debe tener para poder generar tratamiento en campo o en campamentos improvisados. A la hora de generar cuidados posteriores a alguien que haya tenido de repente, cómo no, una amputación traumática. ¿Y cómo lo cuidas? O sea, ¿cómo lo generas en 2 días? Claro. ¿Cómo lo mantienes? Una cosa es, ya le puse torniquete, exacto, pero estoy a 2 días de un lugar. Entonces, exacto, ¿cómo hago para que lo puede matar es la infección que se genera ahí y no el desangrado? ¿No? Y en un lugar agreste, como los que estamos mencionando, puede caer en un lugar donde hay estiércol de animales, puede caer en un lugar donde hay pastos contaminados. Y hasta la misma humedad, las moscas, la suite de las bacterias. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces ahí tenemos que irrigar. Y para esa irrigación y para ese lavado del cometido de la lesión, que puede ser muy grosera, tenemos pues la famosa solución de Dakin, ¿no? Donde esta te va a generar de repente también, como no, una solución bastante efectiva. Ojo, estamos hablando de una irrigación, estamos hablando de una descontaminación o una limpieza, y estamos hablando mínimamente de 3 litros, 6 o 9 litros de agua. Y posterior a un buen secado, porque si lo mantienes húmedo, es peor. Exacto, o sea, estamos hablando de una solución. Por ejemplo, la fórmula está a 0,025, ¿no? En porcentaje, y esto se multiplica por la cantidad de lo que quieres hacer y se divide por la solución madre, que es
el hipoclorito De- de sodio, que es lo que de repente en concentración está. En Estados Unidos está al 6.15, en España creo que está al 4%, en Colombia creo que es al 6.5, algo por el estilo. Entonces, de acuerdo a ese porcentaje, tenemos que cumplir una fórmula para tener de repente líquidos. Y ahora tú dirás, ¿y cómo hago? ¿Chapo la botella y se lo echo? Va a depender. Si tú tienes unas lesiones que son menores, podemos usar una jeringa de 50 cc y usamos un catéter de 20, de número 20, y hacemos una presión como para poder limpiar heridas de repente que sean manejables. Si no tienes apuraciones traumáticas, si no tienes lesiones realmente grandes, vamos a tener que usar prácticamente un frasco como de medio litro, hacemos varios huecos en la tapa y va a ser como tipo ducha, ¿no? Tener mucho cuidado a la hora de intentar lavar la herida. ¿Por qué? Porque si tú utilizas mucha presión, puedes incluso introducir la bacteria que está en la parte externa. Así que todo eso hay que tener mucho cuidado. Como bien lo dices tú, un buen lavado, un buen secado. Y si tienes tiempo, puedes incluso hacer la debridación correcta con tejido muerto, porque ese es un cuidado. Claro. Un cuidado paliativo que vas a tener que hacerlo hasta que este paciente sea recuperado o venga un grupo de rescate donde finalmente tú vas a poder mantener lesiones groseras que pueden generar peligro de vida. Y todas estas situaciones es una variedad. Sí, o sea, qué interesante que empezando a hablar acerca del dinamismo del prehospitalario, hemos visto de que no todo se rige en el XABCD, no todo se rige Exacto. como Exacto. una zona urbana, que Exacto. el prehospitalario tiene una gama de formas de manejo, de posibilidades, de situaciones. Y eso es medicina táctica operacional. Que se individualiza, Ajá. que se tiene que ver no solo el paciente, sino el medio ambiente, el entorno, los riesgos, las complicaciones posteriores. Entonces, realmente el prehospitalario se vuelve cada vez más apasionante, ¿no? Este tipo de situaciones muchas veces no se tocan en muchos cursos, o se tocan de manera somera. Muy somera. Y creo que en este podcast hemos podido explayarnos un poquito acerca de darles y que ustedes se queden con ese bichito de quiero saber un poquito más acerca de las enfermedades de altura. Oye, quiero saber un poquito más sobre las enfermedades de buceo. Quiero saber un poquito más sobre qué pasa si me pica uno de estos bichos, ¿no? Que me voy a convertir en Spider-Man, ¿no? Entonces quiero ver qué hago si en algún momento trabajo en una zona fronteriza y me llega un tipo de paciente que ha pisado una mina o que se ha perdido o que se ha amputado. Entonces, ¿qué hago en estas situaciones? Entonces, yo creo que este capítulo queda en evidencia que el prehospitalario a veces va más allá de lo que realmente vemos. Va más allá de lo permitido. Así es, va más allá de lo evidente, como dice Leonó. Así es. Los Thundercats, gran mentor. No, sí, la medicina prehospitalaria definitivamente es un mundo aparte, y aquel que no la practica, y aquel que no la ejerce, y aquel que no se ha capacitado de manera realmente profesional y realmente consciente, pues va a tener serios problemas si piensa o cree que esto es una cuestión simplemente así, ya vamos y lo hago. No, cuidado. Pero bueno, estamos aquí para sumar, y estamos aquí para poder generar de repente algunos conceptos que, si bien te llama la atención, pues tomar nota y apunte y poder investigar. Porque de eso se trata. La medicina prehospitalaria está basada en ciencia, y la ciencia nunca, pero nunca se equivoca. Porque esto es Camino a la emergencia.